El amor propio debe ser la prioridad en cada persona, pero recordar lo que en realidad valemos. No aceptes las migajas y sobras de alguien que piensa saber cuánto es el amor que merecemos. Ninguna persona vale más que tú. Tienes que quererte y no permitir que nada ni nadie te pisotee o pase por encima de ti. Valora tus virtudes y abrázate a ti mismo. Te lo mereces. Y lo que más necesitamos es amarnos a nosotros mismos antes que buscar una relación. Esta es una lección que Susie Collins tuvo que aprender de la peor manera. Era una hermosa joven que acababa de cumplir sus 23 años. Aparentemente tenía una buena vida, llena de lujos, todo lo que deseara lo tenía en ella. Sus padres eran dueños del más grande conglomerado de centros comerciales de la ciudad, por lo que todo lo que ella deseara se le era dado. Y así fue como pasó su infancia, siendo la niña consentida de su hogar, pero no todo lo que parece ser es absolutamente realidad. Susie siempre fue una niña muy solitaria porque sus padres estaban en constantes reuniones y viajes de trabajo. Fue prácticamente criada por los empleados de la gran mansión en la que vivía, y en vez de crecer como una joven prepotente y egoísta por ser rica, fue todo lo contrario. Era alguien tímida y soñadora. Había sido educada en casa en múltiples disciplinas, era hábil en muchas cosas y tenía muchas cualidades que sus padres estaban dispuestos a mejorar para que en el futuro Susie pudiera ser un buen prospecto de esposa. Después de todo, ese era el único propósito para el cual ella podía servir. Sus gustos, habilidades y aspiraciones, todo estaba planeado, incluso desde antes que ella naciera. Susie era buena en letras y había aprendido de danzas clásicas y todo tipo de modales indispensables, pero sus maestros siempre la criticaron duramente durante años, por orden de sus padres. Todo con la intención de que ella fuera la mejor, pero todo aquello provocó daño en la autoestima de la pobre Susie. Empezó a tener algunos problemas de confianza acerca de sí misma, y las constantes críticas lograban que ella se sintiera no tan buena en ninguna de las cosas que se proponía hacer, lo cual causaba una actitud sumisa y callada en ella. Aceptaba todo lo que le dijeran y nunca replicaba. Susie llegó a convertirse en una mujer de 23 años. No tenía amigos, fuera de los que sus padres le habían presentado dentro de su mismo círculo social, hijos de otras familias ricas que tenían el mismo estatus que ella. Pero todos ellos eran personas tan diferentes a ella, todos orgullosos de su dinero, despilfarrándolo y haciendo menos de personas quienes no tenían su misma suerte. Eran realmente personas horrendas. Pero aún así, Susie se veía obligada a convivir con ellos. Siempre tenía que fingir y pretender que eran sus amigos, porque en el mundo de los ricos, incluso lo más costoso y ostentoso, nunca es real. En aquella época sus padres un día llegaron a casa y almorzaron con su hija, lo que no era algo habitual, por lo que Susie intuía que algo estaba a punto de suceder. Sus padres le dieron una noticia que la dejó impactada. Estaba comprometida ahora con Timothy Evans, hijo de los dueños de Industrias Evans. Para ellos era solo una cuestión de negocios, pero Susie, quien pasó gran parte de su vida con una cabeza en los libros, idealizando el amor, para ella aquella noticia le cayó como un balde de agua fría. Conocía al muchacho y también la reputación que lo precedía, como un mujeriego, pero como había aprendido en su vida, simplemente cayó y estuvo de acuerdo. Los planes de la boda empezaron y los jóvenes fueron presentados. Timothy se presentó frente a Susie como un joven con modales y con un aparente interés en ella. Todo lo contrario a como ella pensaba que él era. Le decía que era hermosa y que estaba feliz de casarse con ella. Por lo que en su inocencia, Susie no tardó en caer totalmente enamorada de él. Pero todo aquello no era más que un plan. A Timothy, al igual que a ella, le habían impuesto este compromiso y le habían encomendado la tarea de hacer que Susie se enamorara de él para que todo fuera según lo encomendado. Él no estaba contento con aquella decisión,
pero la empresa de sus padres estaba en riesgo y aquella unión era la única forma de salvarla. Él no quería perder su lujoso estilo de vida y quería recibir su herencia, por lo que se acató todo lo que sus padres le dijeron, para poder así asegurar la unión matrimonial y también y principalmente la unión de ambas empresas. Timothy era el novio perfecto para Susie, quien tenía su autoestima tan baja, tanto así que incluso cuando él la trataba mal, ella no hacía nada, y mientras ella veía una historia de amor, Timothy la engañaba, le era infiel y seguía siendo la misma mala persona a sus espaldas. El día de la boda se estaba acercando y todo parecía ir perfectamente. Llegó el día de la despedida de solteros y ambos fueron a sus respectivas fiestas, y Timothy fue llevado a un club nocturno, donde quedó en mal estado por todas las bebidas que consumió. Eran las 9 a.m. del día 13 de octubre. La iglesia estaba hermosamente adornada, y la novia estaba bellísima, pero en aquel perfecto día algo iba mal. El novio no llegaba, cuando la ceremonia tenía que haber empezado ya hace una hora. Todos empezaron a susurrar y los rumores corrieron y llegaron a oídos de Susie, quien se encontraba tan nerviosa y triste. No entendía por qué Timothy no llegaba, hasta que recibió una fotografía en su celular que la destruyó y le partió el corazón. Tras ver aquella reveladora fotografía, todas las esperanzas del amor verdadero se le destruyeron. Escapó de la iglesia con lágrimas en los ojos. No sabía qué hacer o a dónde ir. Sus padres fueron tras ella, porque no estaban dispuestos a dejar que ella arruinara sus planes. Pero en un impulso, Susie subió a un autobús. No sabía a dónde se dirigiría, pero cualquier lugar era mejor para ella que el mismo en el que le habían roto el corazón. Las personas veían a una joven vestida de novia llorando y no evitaron sentir pena por ella, pensando qué desgracia le habrá pasado. Lejos de la verdad no estaban. Susie estuvo llorando y destruida por un largo rato en aquel bus. No sabía qué hacer. Todo lo que pensó real solo había sido una ilusión, pero un extraño sentimiento de valentía se bajó. El conductor, por pena de la joven, la dejó irse sin pedirle ni una moneda. La joven tomó un taxi a su gran casa. Por suerte aún no había nadie, excepto los empleados que estaban preparando todo para la celebración después de la boda, la cual obviamente ya no se realizaría. Al verla tan desalineada, supieron que algo había pasado. La observaron alistar una maleta y coger mucho dinero de la reserva de sus padres, y supieron de inmediato que estaba dispuesta a irse, por lo que sin pensarlo la ayudaron. Habían visto a aquella joven marchitarse bajo el mando de sus padres, y lo que había pasado le había dado suficientes agallas para por fin rebelarse. Susie no sabía cómo sobrevivir por su cuenta, pero poco a poco logró descubrir cómo funcionaba la vida real fuera de su burbuja de oro. Con el dinero que se llevó consiguió un lugar donde quedarse, y en poco tiempo pudo conseguir un trabajo en el museo de la ciudad. Sus padres la buscaron por varios meses. Querían que como sea, se cumpliera esa unión de matrimonio, pero fue muy difícil seguirle el rastro porque ella era muy discreta. Susie pudo poco a poco adaptarse. Consiguió algunos amigos reales, y por todo lo que iba logrando, su autoestima fue aumentando mucho. Aprendió que ella era capaz de hacer muchas cosas por su cuenta y también aprendió a alzar su voz. Tras varios meses, sus padres pudieron dar con ella y la obligaron a regresar y completar el matrimonio, pero Susie valientemente se negó. Por fin conocía lo que era la realidad y no estaba dispuesta a dejarla sin luchar. Sus padres la amenazaron, pero nada funcionó, por lo que finalmente accedieron a dejarla en paz. Susie se arrepentía de haber vivido tantos años en las sombras y finalmente era libre. Era excelente en su trabajo, por lo que en solo 3 años pudo ascender como curadora, que le daba un gran estatus. Un día en el museo, se encontró con alguien
que pensó no volver a ver nunca más. Timothy, pero no estaba en calidad de visitante, sino como trabajador. Aquello le dejó sorprendida. Nunca pensó verlo en aquella situación. Lo que había sucedido fue que la empresa de su familia finalmente quebró y sus padres habían sido arrestados, dejando al joven totalmente en la ruina. Al verla en aquella posición de superior, Timothy sintió remordimientos. Susie había sido víctima de él y de su familia, y ahora ella era quien estaba por encima de él. Se arrepintió por haber jugado con ella y porque él mismo accedió a aquella treta familiar y de poder. Así fue como Susie logró abrir sus alas y consiguió amigos, una carrera y un futuro para ella misma a base de sus propios esfuerzos, mientras que aquellas personas que quisieron dañarla sufrieron la peor de las suertes. Recuerda que al final del día, cuando te alejas de la vida de alguien, los que salen perdiendo son los que no te aprecian, los que no te cuidan, los que te dejan para el último. Mereces que tú mismo seas tu prioridad. Tú nunca te fallarás. Por eso ámate a ti mismo antes que a otra persona. El amor propio sana, el amor propio protege, el amor propio te cura de las heridas que otros provocan. Recuerda pasar estos días con personas que realmente te aprecian y te aman. Estos días son acerca de reflexión, amor y perdón. Tus amigos de Sentimientos Encontrados te deseamos una feliz Navidad y los mejores deseos para todos ustedes. No olviden pasar estas fiestas juntos en familia, dándose mucho amor y buenos deseos. Nos vemos a la próxima, aquí en tu canal favorito, Sentimientos Encontrados.